A todos, muy buenas noches. Vamos ahora sí a comenzar con la presentación del día de hoy. Como ya se mencionó y como pues es claro en el título, vamos a presentar lo que son las descompensaciones de la diabetes, la cual vamos a tratar con mi compañero Andrés José Romero Burgos y yo, Daniel Felipe Lozano Bayona. Así que pues, sin más preámbulo, vamos con esto. Listo, entonces, para empezar con la diabetes, pues tenemos que dar una breve introducción a lo que respecta a qué es la diabetes, que en este caso vendría a ser una enfermedad metabólica crónica caracterizada por los niveles elevados de la glucosa en sangre. Hay distintos tipos de diabetes y pues dentro de estas vamos a resaltar principalmente tres. Entonces, para empezar, lo que viene a ser la diabetes tipo 1, va a haber una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, ¿sí? Y pues por esta autodestrucción va a haber una deficiencia absoluta de la insulina. Esto es muy importante que nos quede claro. En la diabetes tipo 2, vamos a encontrar que hay una pérdida progresiva no autoinmune de la secreción adecuada de la insulina, de las células beta. Entonces, pues este principalmente se va a ver frecuente en un contexto de resistencia a la insulina y un síndrome metabólico. Y en este caso va a haber es una deficiencia relativa de la insulina. ¿Listo? En la diabetes mellitus gestacional vamos a encontrar que por lo general es diagnosticada entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo y no hay manifestación de diabetes antes de la gestación. O si no, pues si hubiera una manifestación anterior, pues ya se clasificaría como el tipo de diabetes 2 o 1 que presente. Y otros tipos de diabetes que viene a ser el síndrome de diabetes monogénica, que principalmente se va a caracterizar por la diabetes neonatal o también la diabetes tipo MODI. En las enfermedades del páncreas exocrino vamos a encontrar la fibrosis quística y la pancreatitis y lo que viene a ser la diabetes inducida por sustancias químicas que vamos a encontrar principalmente por los glucocorticoides en los tratamientos para VIH o SIDA. Siguiente, por favor. Entonces, listo. Siguiente. Entonces, para empezar a hablar de, ahora sí, del tema, vamos a hablar de la primera descompensación que viene a ser la cetoacidosis diabética. Entonces, esta es una de las principales descompensaciones más graves de la diabetes. Principalmente va a ocurrir en la diabetes tipo 1, pues por fisiopatología que más adelante explicaremos, pero también puede ocurrir en la diabetes tipo 2, principalmente cuando en este tipo de pacientes presentan un estrés catabólico de una enfermedad aguda, como pues viene a ser en los casos de traumatismo. ¿Listo? Entonces, la triada de la cetoacidosis diabética se va a caracterizar por una hiperglucemia no controlada, que vamos a encontrar que va a haber una glicemia mayor a 250 miligramos por decilitro, una acidosis metabólica, que se va a diagnosticar con un pH sérico menor a 7.3, un aumento de la concentración de cuerpos, aumento de la concentración corporal total de los cuerpos cetónicos, que en este caso cetonemia, que pues presencia de cuerpos cetónicos en sangre tiene que ser mayor a 5 milimoles por litro, o una cetonuria positiva, ¿listo? Que son los cuerpos cetónicos en orina. Y para finalizar esta parte, pues como ya les mencionaba, estaba principalmente a ser por el resultado de una deficiencia absoluta, principalmente, o también relativa en los casos de diabetes tipo 2, y también un aumento de las hormonas contrarreguladoras, como viene a ser el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento. Siguiente, por favor. Entonces, ya hablando principalmente de la epidemiología, cabe resaltar que pues, entre los pacientes de los 18 a los 44 años, que es como el principal grupo que padece ese tipo de descompensación, abarca el 56% de los casos, mientras entre los pacientes de 45 a 65 años, el 24% de los casos, y los menores a 20 años, cabe el 18% de los casos. Estos datos principalmente se sacan a partir de la epidemiología en los Estados Unidos. Bueno, en el 66% de los pacientes pues, que presentaban diabetes, perdón, en el 66% de los pacientes que tuvieron este tipo de descompensación tenían diagnosticada una diabetes mellitus tipo 1, mientras que el 34% restante tenían diagnosticada una diabetes mellitus tipo 2. Este es principalmente la causa más común de muerte en niños y adolescentes que tengan diagnosticada la diabetes mellitus tipo 1 y pues la mortalidad en los adultos es menor al 1%. ¿Listo? Pero cabe resaltar que en los pacientes, en los adultos mayores, este porcentaje de la mortalidad aumenta. Bueno, siguiente por favor.
Entonces, hablando ya principalmente de los factores de riesgo, vamos a encontrar que el principal factor de riesgo son las infecciones, pues, principalmente porque estas aumentan el estrés em, a nivel en el organismo principalmente. Bueno, entonces, ya sea por cuadros de neumonía, ya sea por múltiples episodios infecciosos. Bueno, adicionalmente vamos a encontrar otro tipo de factores de riesgo como viene a ser la interrupción o una insuficiencia en la terapia de insulina. Muchos de estos pacientes que no sabían, no conocían que tenían la diabetes tipo 1, pues debutan con esta cetoacidosis, pues por la misma insuficiencia de la terapia de insulina. Bueno, lo que nacer también la pancreatitis, los infartos agudos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, lo que hacer los medicamentos, que pues principalmente van a ser todos los medicamentos que van a afectar el metabolismo de los carbohidratos, como van a ser los corticosteroides, las tiazidas, los medicamentos de los simpaticomiméticos y los antipsicóticos, tanto los típicos como los atípicos. Últimamente se ha demostrado que tienen alto riesgo de aumentar los niveles de glucosa en sangre. Em, y pues lo que hace la deshidratación grave y trastornos alimentarios, que estos pues principalmente van a contribuir al 20% de los pacientes con una cetoacidosis recurrente. Siguiente, por favor. Entonces, ya ahora metiéndonos al mundo de la fisiopatología, vamos a encontrar que la reducción de las concentraciones efectivas de insulina, ¿listo? Y pues el aumento en la concentración de estas hormonas contrarreguladoras, que ya les mencioné anteriormente, van a ocasionar lo que viene a ser esta hiperglicemia y esta cetosis. Pero entonces, para desglosar más, esta hiperglicemia va a ocurrir por tres procesos muy importantes, ¿listo? Que vienen a ser el aumento de la gluconeogénesis, una glucogenólisis acelerada a nivel hepático y una alteración en la utilización de la glucosa en los tejidos periféricos. ¿Listo? Entonces, estos tres procesos se van a ver, por así llamarlo, magnificado por la misma resistencia a la insulina, que pues va a estar ocasionada por ese mismo desequilibrio hormonal. Bueno, entonces este desequilibrio hormonal va a generar una liberación de ácidos grasos libres en la circulación, que esto es pues, lo que viene a ser la lipólisis. Pero entonces, para aclarar bien, el cuerpo se encuentra con un estado hiperglicémico, ¿sí? En este estado hiperglicémico va a haber una deficiencia absoluta de insulina. Por lo tanto, pues muchos de los tejidos periféricos, pues como ya sabrán, necesitan para los transportadores de glucosa, son insulinodependientes. Entonces, como no hay insulina, pues no va a haber el paso de glucosa extracelular, o sea, a nivel sérico, al espacio intracelular, a los tejidos periféricos, en este caso. Por lo tanto, lo que viene a hacer el hígado es producir estos tres procesos para empezar a producir glucosa de una forma endógena, ya sea rompiendo glucagón, o en este caso, haciendo gluconeogénesis por parte de los ácidos grasos, o sea, producir glucosa a partir de ácidos grasos. Este proceso se llama la lipólisis. Entonces, este aumento de liberación de ácidos grasos a nivel sanguíneo va a generar una oxidación desenfrenada de estos ácidos grasos y pues para producir esta glucosa. Y esta oxidación va a generar también glucosa, pero también va a generar estos cuerpos cetónicos, principalmente beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. También otro tercer cuerpo cetónico como el acetato, pero principalmente estos dos que les estoy mencionando. Y al final de esta fisiopatología lo que va a desencadenar es la cetonemia por esta oxidación desenfrenada de los ácidos grasos y pues la acidosis metabólica que principalmente también se va a dar dada por este aumento de los cuerpos cetónicos a nivel sanguíneo. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a la clínica, entonces, principalmente vamos a encontrar las 4P de la sintomatología de la diabetes. Bueno, entonces vamos a encontrar lo que viene a ser la poliuria, la polidipsia, que puede o no presentar también polifagia y una pérdida de peso. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues también pueden haber pacientes anoréxicos. Vamos a encontrar una deshidratación, que esta deshidratación se va a dar por la pérdida de electrolitos, pues tratando como de compensar este estado de hiperglicemia y pues que en los niños, que es donde principalmente se da en cuenta la diabetes tipo 1, puede llegar a presentarse a nivel clínico como debilidad y calambres musculares. Bueno, también podemos llegar a presentar taquicardia, hipotensión, piel caliente, un aliento cetónico.
listo, que pues principalmente se caracteriza por tener un olor a frutas, náuseas, vómito, dolor abdominal. También podemos llegar a presentar alteración del estado de conciencia y una cosa muy importante y es la respiración de Kussmaul, que ya ahora se las mostraré que principalmente son respiraciones profundas y rápidas. Siguiente, por favor. ¿No aparece el video? Listo, dale. Entonces, como vemos el video, pues se caracteriza por, ¿por qué? Por respiraciones profundas y muy rápidas. ¿Listo? Siguiente, por favor. Listo. Entonces, ya lo que nos respecta ahora con respecto al diagnóstico, entonces hay tres pilares importantes. Bueno, lo que hace el cuadro clínico clásico. ¿Listo? Bueno, entonces, para empezar, los síntomas por lo general de la diabetes mal controlada pueden estar presentes durante varios días. Bueno, pero entonces las alteraciones como tal metabólicas típicas de la cetoacidosis suelen evolucionar en un periodo de tiempo muy corto que por lo general viene a ser menor a 24 horas. Entonces, para empezar con este cuadro clínico, pues lo que les mencionaba ahorita, pues de las 4 Ps, de la polipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, la deshidratación, la debilidad, alteración del estado de conciencia, entre otros. Al examen físico podemos llegar a encontrar lo que hace la respiración de Kussmaul, una turgencia cutánea deficiente, ¿sí? La taquicardia y pues la hipotensión. Y ya entre lo que una serie de los laboratorios, que son los que nos van a ayudar para clasificar esta cetoacidosis. Bueno, entonces los principales dentro de estos laboratorios vamos a pedir lo que van a ser una glucosa basal, lo que van a hacer pruebas de función renal como el BUM y la creatinina, electrolitos en sangre, la osmolalidad, lo que hace las cetonas en orina y en suero, gases arteriales para pues, determinar la severidad de la acidosis metabólica, un hemograma y un uroanálisis. Adicionalmente, pues dentro de todos los estudios que se pueden llegar a pedir, viene a ser un electrocardiograma para pues, evidenciar alteraciones a nivel cardíaco por el estado de hipercalemia que van a presentar este tipo de pacientes, radiografía de tórax, cultivos en orina o también en sangre. ¿Listo? Entonces, como vemos en el cuadro de la izquierda, principalmente vamos a ver la clasificación de la cetoacidosis en leve, moderado y grave. Entonces, cabe resaltar que, pues, como les mencionaba, pues tiene que ser una glicemia mayor a 250 miligramos sobre decilitro. Entonces, en la leve tiene que haber un pH de 7.25 a 7.3, un bicarbonato de 15 a 18, cetonas en sangre o en orina, pues que va a estar positivo, una osmolalidad sérica efectiva que va a ser variable, que este ítem de esta clasificación, esta osmolalidad se va a sacar por medio del sodio sérico, que se va a sumar a la glucosa basal. Esta glucosa se va a dividir sobre 18 y pues se le suma el anión GAP, que la fórmula del anión GAP es la que vemos que está en la parte de abajo de los laboratorios, que pues es para mirar el balance de iones que hay a nivel sanguíneo. ¿Listo? Entonces pues es la suma, perdón, la resta que va a haber entre los iones positivos, en este caso los cationes, y los iones negativos, los aniones. Va a haber un anión gap menor o brecha aniónica, al español mayor a 10, y un estado mental que pues puede estar en alerta. Ahora una cetoacidosis moderada va a tener un pH de 7 a 7.24, un bicarbonato sérico de 10 a 15, cetonas van a estar positivas, tanto en sangre como en orina. La osmolaridad sérica va a ser variable y va a haber un anión gap mayor a 12. Y acá hay un ligero cambio que pues va a ver, los pacientes pueden llegar a estar inclusive somnolientos. Y ya pues una cetoacidosis grave que van a tener un pH arterial menor de 7, un bicarbonato sérico menor de 10, cetonas en orina positivo, una brecha neónica mayor de 12, y estos pacientes por lo general se encuentran estuporosos o también pueden llegar a estar en coma. Cabe resaltar que pues el anion gap, lo que les mencionaba, pues era la suma pues de los iones tanto positivos como negativos. Entonces lo normal del anion gap
es de 7 a 9 mil equivalentes por litro. Por lo tanto, cuando vamos a encontrar una unión GAP que va a tener un valor de 10 a 12 mil equivalentes por litro, esto nos va a indicar una presencia de una acidosis metabólica. Los electrolitos en los exámenes de laboratorio que les mencionaba anteriormente, en el caso del sodio, pues al ingreso puede llegar a estar bajo, pues debido al flujo osmótico como tal de agua que va a haber del espacio intracelular al espacio extracelular, y pues también por la misma diuresis, por la misma diuresis que va a presentar este tipo de pacientes, el potasio sérico se va a ver aumentado, también por lo mismo, por ese mismo déficit de insulina, pues en una compensación a nivel del organismo, y pues se va a aumentar este potasio. Y el fosfato sérico por lo general se va a encontrar también elevado. Dentro de los diagnósticos diferenciales, cabe resaltar que podemos llegar a encontrar una cetosis por una inanición o una cetosis alcohólica. También en literatura nos mencionan una ingestión por salicilatos, metanol, que también son, entre otras, las causas que pueden llegar a aumentar el anion gap. Siguiente, por favor. Listo. Y ahora la parte como más complicada, entonces viene a ser lo que viene a ser el tratamiento. El objetivo del tratamiento en este tipo de pacientes va a ser la corrección de la deshidratación, la corrección de la hiperglicemia y el desequilibrio de los electrolitos. Bueno, entonces, lo que viene a hacer en la terapia de fluidos o pues la fluidoterapia, vamos a intentar hacer una expansión del volumen intravascular, intersticial e intracelular. Esta expansión de volumen por parte del líquido lo que va a hacer es reducir una crisis hiperglicémica y va a ayudar a restaurar lo que viene a ser la perfusión renal. Bueno, entonces pues como vemos en el diagrama, pues va a haber principalmente si vamos a tener alteraciones cardíacas o no. Si vamos a tener alteraciones cardíacas, por lo general, pues toca restaurar esto, y pues por lo general en pacientes con una hipovolemia vamos a encontrar que toca administrar solución salina al 0,9, 1 litro durante la primera hora. Pacientes que pues se encuentran con una deshidratación, pero una deshidratación que no, hasta el punto de una hipovolemia, tenemos que principalmente medir los niveles de sodio. Entonces, pues en el caso de un sodio que esté normal o un sodio elevado, tenemos que dar una solución salina hipotónica, o sea, una solución salina al 0,45%, principalmente de 250 a unos 500 mililitros hora. Y pues toca ir mirando el estado de hidratación del paciente, mientras que en los pacientes que presentan un sodio disminuido, toca dar la misma dosis de solución salina, pero esta solución salina tiene que ser isotónica, o sea, una solución salina del 0,9%. Cuando estos pacientes llegan a alcanzar una glucosa que esté por debajo o alcance los valores de 200 miligramos por decilitro, se le tiene que añadir dextrosa en agua destilada al 5%. Esto se tiene que hacer al mismo tiempo que se va añadiendo la insulina, que ya se los voy a explicar. Bueno, y pues esto principalmente, agregar esta dextrosa, pues nos va a ayudar a controlar lo que hace la cetonemia y pues el riesgo de hipoglicemia en estos pacientes. ¿Listo? En lo que viene a ser la insulinoterapia, principalmente la administración de insulina va a ser la insulina de tipo regular. Felipe, creo que colocaste la primera. Listo. Entonces, la principal insulina que vamos a utilizar en este tipo de pacientes va a ser la insulina de tipo regular, que pues va a ser una insulina de rápida acción. Entonces, para pacientes con una cetoacidosis diabética se puede utilizar dos dosis, tanto la dosis de 0,1 unidades por kilo o de 0,14 unidades por kilo de insulina. Vamos a utilizar cualquiera de las dos, pero entonces en la primera hora pues se tiene que al principio pasar en bolo rápido con esta dosis, y posteriormente a eso tenemos que mirar si pues si en la primera hora por lo menos al menos el 10% pues, de la glucosa inicial que se tomó al paciente disminuyó. Por lo general se espera que en ese tipo de pacientes, cuando se administre esta glucosa, esta insulina regular al 0. Con una dosis de 0,1 unidades por kilo, se espera que se disminuya alrededor de 50 a 75 miligramos
de glucosa durante esa primera hora. Si no se ha disminuido esto, tenemos que pues, dar en infusión continua una dosis de insulina de 0.14 unidades por kilo. Cuando esta glucosa llega a los niveles de 200 miligramos sobre decilitro, al mismo tiempo que se va haciendo la reposición de líquidos, se baja esta dosis de 0.1 o 0.14, la que se haya elegido, a 0.0, desde 0.02 a 0.05 unidades por kilo. ¿Listo? Y pues al mismo tiempo, pues que los mencionaba, cuando se alcanzaba las dosis, em, una glucosa plasmática de 200 miligramos por decilitro, que se le tenía que agregar adicionalmente pues de esta solución salina, la dextrosa en agua destilada, también se debe bajar la insulina. Entonces, pues, entonces, para resumir lo que les estoy contando, los pacientes que tengan una glucosa que presente con un cuadro de cetoacidosis diabética se les debe administrar solución salina. Los que no tengan alteraciones cardíacas se les debe administrar solución salina em, de 200 a 250 mililitros durante la primera hora. ¿Listo? Con una solución salina al 0.45 o al 0.9% dependiendo de los niveles de sodio. Cuando se alcanzan los niveles por debajo de los 200 miligramos por decilitro, ahí se tiene que adicionar la dextrosa en agua destilada. Y con respecto a la insulina, se tiene que dar dosis de 0.1 unidades kilogramo a 0.14 unidades por kilo. Esto se va a disminuir cuando alcancemos las dosis, se alcancen a nivelar a los 200 miligramos por decilitro de glucosa sérica. Y pues también lo que va a hacer en estos casos, pues a disminuir la dosis de insulina, que va a ser de 0.02 a 0.05. Eso por parte de la insulina y por parte de los líquidos endovenosos. Ahora, por parte del potasio, tenemos que mirar pues, los niveles de potasio sérico a lo mismo que el sodio que les mencionaba. Entonces, los pacientes que presentan un potasio mayor a 5.2 miliequivalentes por litro, pues simplemente no se le administra potasio porque pues está en exceso. Pero los pacientes que sí tengan un déficit de potasio, primero, cabe resaltar que primero hay que reponer los niveles de potasio, por lo menos que el potasio se encuentre en niveles séricos mayores a 3 milimoles por litro, 3 miliequivalentes por litro, para en este caso, ahí sí, iniciar la reposición de insulina, la terapia con insulina. Porque pues, como ya sabemos, cuando se utiliza la insulina, pues lo que se hace es pasar potasio de extracelular a intracelular, pues generando una hipocalemia. Entonces, pues si tenemos una hipocalemia y utilizamos insulina, pues va a aumentar más esta hipocalemia. Entonces, las dosis de potasio en este caso, pues se intentan que sean de 20 a 30 miliequivalentes por hora, hasta pues que se alcancen los niveles mayores a 3.000 equivalentes por litro. Cuando pues si los pacientes llegan a tener un nivel de potasio normal, un nivel de potasio de 3.3 a 5 mil equivalentes por litro, pues se puede pasar dosis también de 20 a 30 mil equivalentes y intentar mantener los niveles de potasio entre los 4 a 5 mil equivalentes por litro. Principalmente esos son los tres pilares. Cabe resaltar que pues también dentro del algoritmo de varios artículos mencionaban la terapia con bicarbonato, pero lo que se mencionaba es que esta terapia no ofrece ninguna ventaja pues para mejorar las funciones cardíacas o neurológicas en ese tipo de pacientes, y pues que adicionalmente la tasa de recuperación de la hiperglicemia y la cetoacidosis eh, no va a mejorar si se le adiciona este bicarbonato. Siguiente, por favor. Bueno, chicos, para adicionar allí, entonces, si quieren, devuélvanlo un segundito. Eh, digamos que está discutido. Todas estas digamos, intervenciones terapéuticas se deben realizar al tiempo, ¿sí? Lo que dices del bicarbonato es verdad, pero digamos que ha habido una controversia en cuanto a qué tipo de líquido se va a colocar en los pacientes. Sí, digamos que colocar una infusión de una solución al medio en un paciente con hipernatremia, pues no sería como lo ideal, teniendo en cuenta que son pacientes muy deshidratados y van a requerir volúmenes muy grandes de líquidos. Entonces, pues
los problemas que hay con el manejo del sodio en estos pacientes, y más si no se sabe si es una hiponatremia aguda o crónica, pues limitaría el uso de esto. Entonces, por lo general, lo que dicen es que uno puede usar o lactato o solución salina, pero que la solución salina se ha asociado más a algo de contribución de la acidosis hiperclorémica que pues puede llegar a generar. Digamos que no hay una gran diferencia así significativa. Preferiblemente en mi caso yo prefiero usar lactato, pero pues que todas estas intervenciones por lo general uno las debe ir haciendo al tiempo también. Entonces lo que van a hacer es de una vez pedirle lo que es todo para calcularle el GAP, la glicemia, y a iniciar cada intervención al tiempo, porque si nos ponemos a esperar hasta que tengamos el potasio, el sodio y demás para, pues, para empezar el manejo, pues eso se va a asociar a más complicaciones. Listo. Siguiente, por favor. Y pues nada, pues como lo acabo de mencionar el doctor, con respecto a lo que nace la acidosis hiperclorémica, pues es una de las principales complicaciones que podemos llegar a presentar en este tipo de pacientes. Cabe resaltar que las complicaciones que estamos viendo en las diapositivas, lo que nace la hipoglicemia y la hipocalemia, que son las principales. La acidosis hiperclorémica y el edema cerebral por lo general se van a asociar pues a una como mala praxis en el tratamiento, ¿listo? Pues el edema cerebral por un exceso de líquidos, en este caso principalmente en los niños, y pues también lo que mencionaba el doctor con la acidosis hiperclorémica por parte de la solución salina. Entonces, ya hablando específicamente de lo que nace la hipoglicemia y la hipocalemia, que estas por lo general son las más comunes y se asocian en general a un tratamiento excesivo tanto de insulina y pues en dado caso también se pueden llegar a asociar con el uso excesivo de bicarbonato. Estos por lo general se pueden llegar a solucionar utilizando dosis más bajas de insulina. Por eso pues también en las guías se ha recomendado pues dosis de 0.1 a 0.14. Pues por lo general este tipo de pacientes, para evitar este tipo de complicaciones, se debe monitorizar la glicemia cada 2 horas por lo general, ya que pues muchas veces no podemos llegar a presentar manifestaciones adrenérgicas de la hipoglicemia. O sea, estas manifestaciones se pueden llegar a dar como una diaforesis, fatiga, nerviosismo, hambre, taquicardia. Entonces, por lo tanto, pues toca así estar pendientes vigilando los niveles de glicemia. Y ya pues lo que viene a ser el edema cerebral, pues es muy poco frecuente, pues alrededor del 0.0, perdón, del 0.3 al 1% de los niños con este tipo de complicaciones puede llegar a presentar. Más sin embargo, los niños que presentan esta complicación, pues representan una alta mortalidad. Alrededor del 50 al 87% por ciento de los pacientes que presentan esta complicación, pues pueden llegar a morir. Y pues esta edema cerebral pues se puede llegar a manifestar por medio de cefalea, deterioro gradual de la conciencia, convulsiones, incontinencia de los esfínteres, cambios pupilares, bradicardia, papilema, entre otros. Y ya lo que por último, ya la acidosis hiperclorémica, pues que no tenga una brecha iónica, pues por lo generalmente es autolimitada. Siguiente. Listo, en cuanto a la segunda y más probablemente patología que nos puede dar pues como una descompensación de la diabetes, la cual sí, ¿Van a hablar de qué complicaciones? pues las principales descompensaciones con las que tratamos es cetoacidosis diabética y esta doctora estado hiperosponer. Entonces, como pues para redondear un poco el tema, si bien pues las dos más importantes es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico, de manera como, no sé, para introducirlo y que no los pierdan de vista, es que también contamos con otras complicaciones agudas, como lo es la cetoacidosis diabética, la euglicémica, la hipoglicemia es una complicación aguda, y también tenemos estas diabetes propensas a cetosis, que es una nueva clasificación que se está empezando a incluir con respecto a las complicaciones agudas. Entonces tendríamos como ese grupo total, aunque en el pasado la cetoacidosis diabética sí era más asociada a la diabetes tipo 1, realmente hoy en día no
es como más o menos 40% de diabetes tipo 1 o 45, 50 y el resto de diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces como que no solamente dejarla con ese concepto porque ya realmente pues la estadística actual va casi mitad y mitad para diabetes tipo 1 y para diabetes tipo 2. Lo otro que le quería como comentar es que no, las cetosis diabéticas no resulta solamente en su fisiopatología de un déficit total de insulina. Creo que pues sí de pronto sí deberían revisar más a profundidad la fisiopatología porque eso les va a permitir en el futuro entender un poco más eh, sobre cómo enfocarlo, recordarlo siempre. La fisiopatología realmente es muy importante, es muy amplia y es muy bonita, entonces lo pueden profundizar más adelante. Siempre buscar infecciones es lo más importante como para ustedes llevárselo. El manejo de pronto no es el objetivo primario, pero sí me gustaría pues como añadir al tratamiento que hoy en día se recomienda que antes de iniciar la infusión se aplique la insulina de larga acción o la insulina glargina antes de iniciar la infusión. Los estudios han mostrado que esto disminuye la hiperglicemia rebote y adicionalmente no se asocia a un riesgo de hipoglicemia y puede llegar a cortar el tiempo total de infusión. Entonces, pues es algo que deberíamos empezar a hacer de manera rutinaria. Lo otro es que en Colombia, en la cetosis leve, el uso de la infusión de insulina es todavía de uso común porque lamentablemente no contamos con los medios o el escenario médico y de enfermería que pueda ofrecer otras estrategias, pero en este grupo de pacientes también podemos llegar a usar la insulina de manera subcutánea cada hora para controlar la glicemia del paciente, pero evidentemente no es cómodo estar pinchando al paciente cada hora y no siempre vamos a contar con un grupo de enfermería que cada hora esté haciendo esto. Y algo que también les quería contar era, bueno, que en Colombia, por ejemplo, en uno de los países como Latinoamérica, uno de los factores de riesgo que más se asocia a presentar estas complicaciones agudas es realmente el estado económico del paciente. Si bien pues las infecciones y eso es muy común y siempre tenemos que buscarlas, o otras complicaciones vasculares, etcétera, las principales causas siempre van a ser asociadas a que no recibe el tratamiento, está subtratado, hay inercia terapéutica, etcétera. Y con respecto a los líquidos, era otra cosa también que les iba a decir. Realmente pues no hay diferencia, en los estudios no hay diferencia entre usar solución salina o lactato de Ringer, da igual, pero pues como dijo Amador, bueno, en general yo creo que eso es de individualizar al paciente, o sea, no se ha visto que hay diferencia entre uno u otro, pero ustedes en su práctica clínica y en el futuro pues van a tener que decidir qué solución usan sobre otra. Yo soy de la escuela de fluoterapia excesiva, porque si bien siempre hemos sido algunas escuelas formadas con las recomendaciones del uso prudente de líquidos, mi escuela es más, bueno, fue más excesiva con respecto a eso, aunque hoy hay muchos estudios y teorizaciones sobre el efecto adverso de la hipervolemia, sin duda en este escenario en particular los líquidos y la insulina por igual salvan la vida de los pacientes. La mortalidad es una complicación ya infrecuente. La mortalidad hoy en día por cetoacidosis puede llegar a oscilar con estadísticas de países del primer mundo de menos del 1%. Realmente desconozco en Colombia cuánto es, pero bueno, esa es la estadística como de los países del primer mundo. Pero pues nunca restringirse con eso. Es muy importante tratar de cumplir siempre los algoritmos lo más que se pueda. Y ya, eso quería decirles. Puedes continuar. Gracias. Listo, entonces para continuar vamos a seguir con lo que es el estado hiperosmolar hiperglicémico. Bueno, vamos a encontrar que hace parte de las descompensaciones de la diabetes. También vamos a encontrar una triada, la cual va a ser una hiperglucemia grave, va a ser mucho mayor que la que se vio en la cetosis diabética, un estado hiperosmolar bastante elevado y la deshidratación en ausencia de cetosis significativa.
pues también va a estar dado en este caso vamos a encontrar un déficit relativo de insulina. Se dice pues que bueno, que como pues ya se mencionó que la cetoacidosis diabética pues puede ser dada por muchos estados glicémicos, eh, y demás. Entonces pues acá o por lo menos clásicamente lo que se dice es que la cetoacidosis diabética va a ser como por una ausencia casi total de insulina, mientras que en este caso lo que vamos a encontrar en el estado hiperosmolar va a ser una deficiencia relativa, en contraste con la anterior explicada, y pues pero que también va a tener un aumento de hormonas contrarreguladoras. Su epidemiología, vamos a encontrar que tiene una mortalidad del 5 al 20% de los adultos, principalmente, pues, es principal, más no único, de pacientes de diabetes mellitus tipo 2, y pues el pronóstico de estos va a empeorar en los extremos etarios. Pues sí, se dicen que en los bebés pues no se presentan estos, pero que habían estudios que ya desde infantes pues se podía presentar algunos de estos casos, o pacientes en los últimos estadios de la vida. Pues va a ser más complicado por como pues ya les explicará, el compromiso neurológico, el compromiso del estado de conciencia que genera esto, y la deshidratación, y pues lo difícil que pueda hacer esto por un paciente pues acceder a hidratación. Eh, y bueno, sigamos. Entonces, con los factores de riesgo se van a solapar bastante con los de la cetoacidosis diabética. Vamos a encontrar principalmente infecciones, igualmente, pues interrupción o insuficiencia de la terapia con insulina, pancreatitis, infarto agudo del miocardio, obesidad. Los medicamentos, tales como pueden ser medicamentos que afecten el metabolismo de los carbohidratos, corticosteroides, tiazidas, simpaticomiméticos y antipsicóticos. eh, Deshidratación grave, antecedentes familiares, y bueno, algunas enfermedades subyacentes que puedan pues provocar tras del hecho la liberación de hormonas contrarreguladoras, pues nos van a empeorar esto. Y pues también un factor de riesgo pues, es la edad del paciente. Como ya se mencionó, pues pacientes con muchos años, pues va a ser difícil por el estado mental comprometido, por posiblemente la situación de estar postrado en cama y la dificultad para manifestar el deseo de deshidratación, de hidratarse más bien. ¿Tú? En cuanto a su fisiopatología, aunque no está 100% dilucidada, encontramos que va... Un momentico. No. Aunque no se aunque no se comprende también como la de la cetoacidosis diabética, vamos a encontrar un mayor grado de deshidratación debido a la diuresis osmótica que se presenta en este caso, que se va a encontrar que va a ocurrir como mecanismo compensatorio de los altos niveles de glucosa en sangre, y las diferencias, bueno, y las diferencias de insulina encontradas en contraste con la cetoacidosis diabética. El contraste, digamos acá, lo importante, o algo que es muy a tener en cuenta, es que los niveles de insulina pues van a ser pocos, pero van a ser los suficientes para impedir que se tomen las rutas metabólicas alternativas, como ocurría en las cetoacidosis diabéticas, tales como son la gluconeogénesis y la lipólisis, pues dando de esta manera que no se dé la producción de cuerpos cetónicos, por lo cual en el estado hiperosmolar los cuerpos cetónicos van a encontrarse disminuidos. Pero lo que vamos a encontrar harto acá es la glicemia y, bueno, principalmente, y la osmolaridad principalmente. Como pues podemos ver en el diagrama, pues encontramos que en el caso de esta entidad, pues va a haber la hiperosmolaridad, y la relatividad de la insulina va a ser deficiente. Va a haber una relativa deficiencia de esta, pues como se ve ahí, que va a dar glicosuria con una diuresis osmótica, una pérdida de agua de electrolitos, deshidratación, y pues bueno, que puede tener implicaciones renales. Y pues también es muy importante acá, como ya he mencionado, el compromiso del estado de conciencia, que es mucho más invasivo o de peor pronóstico en cuanto pues lo que se encontró en la literatura, en contraste con la cetoacidosis diabética.
Bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos, pues la glicemia sí estaba, en contraste con la anterior, sí es bastante elevada, se encontraban valores de incluso hasta mayores de 600 miligramos sobre decilitro, un pH arterial mayor a 7.30, quizás no tan acidótico como se encontraba en el anterior, por lo mismo pues de la que no hay tanta presencia, no hay una presencia quizás de cuerpos cetónicos, un bicarbonato mayor a 18, vamos a encontrar cetonas urinarias reducidas y cetonas séricas también reducidas, una osmolaridad efectiva, eso sí, bastante alta, de mayor a 320 milismoles por kilogramos, una NUMGAP variable y pues el estado mental sí va a ser de estupor o comatoso, bastante comprometido. Bueno, también es importante que esto pues, puede evolucionar durante días a semanas. También van a estar las cuatro preclásicas que ya se mencionaron. Los estados, el estado mental pues también puede estar ligado con otros, no solo a estupor y coma, sino también algunos signos neurológicos focales, tales como pueden ser la menopsia, la hemiparesia, convulsiones focalizadas o generalizadas. Y bueno, también en sumado a náuseas, vómitos y dolor abdominal, que pues pueden ser otros síntomas que que podemos encontrar en esta entidad. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener que la evolución va a ser paulatina de días a semanas, como pues ya se mencionó también, poliuria, polipsia, pérdida de peso, vómitos, deshidratación, debilidad, lo importante pues una hiperglucemia grave y convulsiones focales o generalizadas. También pues el cambio en el estado en el estado mental y los signos focales. Pues el tratamiento va a estar bastante solapado con con el de la cetoacidosis diabética. Va a tener también los cuatro pilares, que es corrección de la hidratación, corregir la hipoglucemia, corregir los trastornos electrolíticos y pues bueno, se va a considerar que como se dejó acá, como ya en la punta de la pirámide, pues casi cuando se resuelve el cuadro, cuando pues la osmolaridad resuelve y cuando se recupera el estado mental. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser bastante similar como se explicó anteriormente. Lo único pues es que como acá acá pues también se puede manejar la insulina como se había mencionado previamente, pues primero con infusiones de 0.1 de 0.1 unidades por kilo, y pues que a medida que ya se presente un descenso, digamos acá en el estado hiperosmolar, un descenso menor a 300, se recomienda ya reducir la tasa de la infusión de 0.1 a 0.05 para evitar que nos dé, ya que nos pasemos al otro lado y es que pues, estos pacientes puedan tener hipoglicemia. También se haya visto que, o encontré en otro artículo, pues que la recomendación era incluso que cuando se rebajaba ya la glucosa por niveles debajo de 200, incluso sugerían agregar dextrosa para que el paciente pues no pase al estado hipoglucémico. Es importante, pues, lo que sí, estar haciendo monitoreos constantes, pues, tanto de glucemia, digamos acá, osmolaridad, y ver cómo el estado del paciente nos va mejorando, porque, pues, importante, pues, como el estado de conciencia va a estar involucrado, pues, la deshidratación puede hacerse mayor. Em, también igualmente se mantiene los parámetros de reposición de potasio, pues en cuanto si encontramos un potasio por encima de 5.5 se considera que no es necesario reponer potasio, mientras que si encontramos potasios entre 4.5 y 5.5, pues acá sí va a ser pertinente reponer el potasio, pues con bueno, se sugiere dar que lo que visto era que en la solución, pues agregar, o pues algunas veces ya traen 20-30 mil equivalentes por moles de potasio. Así de esta manera, pues estar evaluando el potasio periódicamente, pues para que ya evolucione o pase la barrera de los 5.5. Eso principalmente, pues la verdad el tratamiento creo que ya se habló bastante y pues es un tratamiento bastante similar al de la cetoacidosis diabética, pues teniendo los pilares claros que es como bueno, pues reponer volumen, reponer sodio, reponer potasio y reponer la terapia, bueno, instaurar la terapia de insulina
para que de esta manera nos desciendan los niveles de glucosa sin caer en el error de que esto nos vaya, o sin más bien el error más del descuido, de que esto nos lleve a un estado de hipoglicemia. Como se mencionó, pues menciona utilizar, pues bueno, está en debate, recomendaba lo que encontramos nosotros, pues era la utilización de solución salina al 0.9, pero también pues se puede usar lactato de Ringer, eso pues ya irá en cada, pues a criterio. Y pues importante el monitoreo de cada uno de los parámetros, pues acá tampoco está, pues el bicarbonato, como también como ya mencionó el doctor, pues estaba debatido porque no se encontraba que presentaba mejora, pero pues hay quienes que dicen que sí, hay quienes que dicen que no. Y pues bueno, estas fueron las fuentes de donde sacamos todo, y eso sería todo por la noche de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, muchachos, pues primero que nada felicitarlos. Me pareció que trataron de resumir todo de manera buena. Y pues que es una charla que sirve para todas las personas presentes. No sé si todos los que estén en el grupo quieran estudiar medicina interna. Pero pues si hay algo que es obvio es que desde el invento de la insulina, que fue pues propiamente por un ortopedista, pues unos hermanos ortopedistas, pues la trascendencia de la importancia de la medicina en todos los que les guste esta, y pues es algo que se han encontrado en la práctica frecuentemente. Listo, doctor, muchas gracias ahí por el acompañamiento y todo, doctor. Gracias, doctor. Muchachos, no sé si alguno tenga alguna duda, alguna pregunta sobre la exposición o damos por terminada la sesión de este tema. Listo, entonces, ya que no hay preguntas, pues damos por terminada esta sesión. Gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a todos. Buenas noches.